noches, este es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Como cada noche de lunes, los ratings vuelan, gracias ¡Espectacular! a nuestra presencia. Toño Vargas, ¿cómo estás? Me encanta cómo vienes vestido en Magallán. Vienes al estilo de Turco Mohamed cuando dirigía a la América, ¿recuerdas bien? Es que no me pueden Así se tomar vestía, porque la gente no sabe a qué se refiere. Y también, mira qué guapo, Magallán. Así, y la corbata amarilla, el reloj amarillo, pues hay que combinar. Y también los calzones amarillos. No me acuerdo. A estas alturas del día sí ya son amarillos, pero... Bueno, ya empezaste entonces el vulgar. ¿Qué pasa que me dicen que ya hay que bajarle, Marian? Bueno, hay que arrancar porque precisamente en las calles de acá de la Ciudad de México se realizan las carreras de Christmas Run. ¿Dónde se realizó? Sí, donde los atletas, bueno, se ponen en forma previo a esta cena de Navidad donde de verdad hay que tragar y tragar. Magallán, la carrera se dividió en 3 categorías, 3, 5 y 10 kilómetros, en los cuales, por supuesto, los corredores pueden disfrutar de, pues, por supuesto, recorrer. Yo la corrí. Ah, ¿tú estuviste? Yo la corrí. Porque el chiste es que corran los gordos, nada más. O sea, yo así como estos me la pasé haciendo ridículo con mi playera de reno, nada más que yo parecía como ¿sabes? Como yegua, así de ancho, con mis renos se estiraba demasiado. Estuvo muy padre, muy bien organizada la carrera. La realidad es que tienes que correr con el gorrito, no todos nos aventamos a terminar de hacer el ridículo completo, pero estuvo muy bien organizada, el cierre con nievecita, y es un buen pretexto para ejercitarte antes de todo lo que te vas a embaucar todo lo que en vas la a cena subir de peso de Navidad. Así que todos estos ridículos que corrimos ayer, no se hagan, por favor, no sean doble moral, doble rostro, porque ayer sí corriendo, pero ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo van a estar? El fin de semana ¿Cómo van a estar comiendo? Y lo que se avecina, no solo ya después la fiesta de Año Nuevo, lo que siga, y ya total de que ya nunca van a bajar de peso. Ya nunca lo van a hacer y bueno. No, pero una muy buena... La esposa de Santa está corriendo. No, y el Grinch también estuvo corriendo por ahí. El Grinch, hablando de Santa y todo esto, pues bueno, Magallán, más adelante te voy a traer una sorpresa porque Santa Claus ya llegó a Capital 21. Ya llegó a Capital 21 Santa Claus y le puedes pedir lo que quieras, Magallán. El otro día vino también con Marco Silva. Ah, sí, también. Sí. No, pero este es el Santa original. Sí, es el original. Vino con Marco Silva. Bueno, más adelante. La selección mexicana de fútbol americano, integrada por los mejores jugadores de la conferencia Premier de la CONADEIP, derrotó 51-26 al equipo All-Americans de la División 2 de la NCAA de Estados Unidos, en una edición más, la 7ª del Tazón de las Estrellas. Este partido reunió a 3,000 aficionados allá en Sonora, donde se realizó, y destacó la actuación del jugador de los Aztecas de la Universidad de las Américas de Campus Puebla, Jorge Retana, que tuvo 3 recepciones de anotación durante la primera mitad, mientras que al mariscal Diego Aguilar fue el que se llevó el premio como jugador más valioso del partido. Con este partido, Toño, se le puso prácticamente punto final a la actividad de fútbol universitario de nuestro país, después de que se acabó la liga de la ONEFA, después de que se jugó el tazón que se puede llamar campeón de campeones, campeón ¿no? de campeones, el campeón de campeones que ganaron también los Tigres. Este partido ya le pone punto final a la actividad de fútbol universitario en nuestro país. Sí, además recalcar que es importante porque todos estos también van a lo que será la liga, la LFA, que es la Liga de Fútbol Americano Profesional que tenemos ya en México y que será la 2ª edición también. Y bueno, en febrero arranca, ¿no? En febrero, exacto. En febrero arranca y donde también es fecha de febrero. Ya van 2 años en los que el Abierto Mexicano de Tenis se lleva el premio como el mejor evento del deporte blanco a manera internacional. Por supuesto, solo cubre el continente americano. Esto lo otorga la WTA y esto se basa, Magallán, gracias al buen trabajo que han tenido los organizadores para atraer a muchos jugadores de renombre. Ahora, la votación se lleva a cabo gracias a los mismos deportistas, son los que eligen cuáles de los eventos el que más ha calado en el pasado. Bueno, que lo cual me parece que es más meritorio, porque se lo hicieron, ya sabes, unos viejitos que luego fungen ahí como jueces y todo eso. Se podría pensar que pudiera haber ahí un acuerdo por conveniencias y demás. Acá
son los atletas, al igual que sucede también con el Gran Premio de México en la cuestión de la FIA, que le otorga también el Gran Premio Mejor Organizado del Año al Gran Premio de México. En eso México tiene que ver con la opinión precisamente de los integrantes de referencia. las escuderías, los pilotos, los mecánicos y demás, que se sienten muy apapachados, muy cobijados, muy abrazados aquí en nuestro país. Y es lo mismo que sucede con el Abierto Mexicano de Tenis, que por cierto también esta edición de 2017 va a traer grandes figuras a participar. Sí, de hecho son 4 los tenistas que están dentro del top 10 de la Asociación de Tenistas Profesionales que van a estar el próximo año, incluido Rafael Nadal, que ahorita no le está yendo muy bien porque está rankeado número 9 del tenis, pero por supuesto que es una figura indiscutible. Rafael Nadal, que cuando ganó el Abierto mexicano, perdió, ¿te acuerdas? El guaje de plata, lo olvidó en un taxi supremo. Bueno, y vamos a cambiar de tema, ya lo veíamos en 21 Noticias con Alejandro Broff, por el delito de peculado. Fue detenido la madrugada de este lunes el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano. ¿De qué se le acusa al señor Lozano? Bueno, pues de peculado, o sea, desvío de fondos públicos, casi 5 millones de pesos, habla de 4.8 millones de pesos. ¿Qué es esto? Bueno, pues me parece que ya es más bien, se concreta, ¿no?, esta cacería de brujas, o se le pone la cereza al pastel, Sí, este pleito que trae la CONADE desde la llegada de Alfredo Castillo, sí, en contra de la guerra declarada de varios presidentes de federaciones, entre ellos Antonio Lozano, Ricardo Contreras de la Federación de Boxeo, también estaba el de tiro con arco, el de béisbol, que ya falleció el teniente coronel, pero también estaba la guerra cantada contra él. El frontenis también, Así ahí, que ahí se también dice, Toño, pues que este es apenas el primero de los varios golpes que se darán precisamente a varias cabezas de federación, acusadas todo por lo mismo, malversación de fondos públicos. Sí, lamentable, bueno, que suceda esto, pero también, por otra parte, lo bueno, que ya estén de alguna manera actuando. Siempre el deporte federado ha tenido esos problemas y ahora le están tundiendo, ¿no? Veremos en qué acaba. Los atletas, que son al final de cuentas los protagonistas del deporte, ya están manifestándose, están tomando postura a favor o no de Lozano. Juan Carlos Herrera, el José Carlos Herrera, el corredor de velocidad, decía, ¿no?, que a él no le constaba, que él no tuvo ese problema, pero que varios compañeros le habían comentado cómo la federación pedía fondos a su nombre y ellos nunca les llegaba esa plata a sus manos para su preparación y giras y demás, y ellos nunca tenían esas giras ni la plata les caía en esas manos. Habrá una amplia investigación. Lo que es un hecho es que comienza ya la parte más cruenta de esta guerra entre la CONADE y Alfredo Castillo como su principal ejecutor contra varios presidentes de federación. Ahora sí que ni siquiera le dieron chance de correr al presidente de la federación. Y bueno, la exclavadista María José Alcalá fue también ya presentada de manera oficial como la jefa de misión en la primera reunión de trabajo con federaciones nacionales rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán ahora ya en Barranquilla, Colombia, y los Juegos Olímpicos de la Juventud, que serán allá en Buenos Aires, Argentina. Ambos en 2018. Alcalá también dice que entre los aspectos importantes se destaca, por supuesto, el buscar mecanismos para ayudar a los deportistas y que de esa forma tengan mejores resultados, ya que al final esos son los resultados para México, y pues dice que eso puede, por supuesto, ayudar mucho a la exposición internacional que tiene México. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dice ella. Contenta, muy emocionada. Para mí es un gran reto trabajar de la mano con el Comité Olímpico Mexicano, con la CONADE, con todo su consejo ejecutivo, por supuesto trabajar con hombres de gran experiencia. Es la primera reunión de muchas y esperemos que en estas reuniones pues busquemos muchas soluciones para fortalecer el deporte, para buscar que los atletas estén muy bien. Lo importante aquí es cómo vamos a ayudar a los atletas para que ellos tengan los mejores resultados, que al final esos resultados son para México. Pero también por eso debemos de organizarnos, debemos de conocer los planes de trabajo, debemos de conocer todo lo que es la estrategia de cada una de las federaciones para poder lograr tener a los mejores atletas y cómo los vamos a preparar para que ellos puedan dar los mejores resultados. Está María José Alcalá, que pues fue gloria como atleta activa, como clavadista activa siempre para México en las competencias internacionales. Y en una cerrada pelea, la boxeadora mexicana Mariana Barbie Juárez, hablando de deportistas, mujeres famosas y llenas de orgullo, venció por decisión dividida a Irma García en Cancún para proclamarse nueva campeona internacional gallo del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea que se efectuó, ya lo dije, allá en Quintana Roo, fue muy reñida a lo largo de los 10 episodios, con una Mariana que gran parte de la misma
fue hacia adelante, pero su rival de forma inteligente evitó muchos golpes y cuando pudo, conectó de forma contundente la mexicana. Mariana, que ha sabido combinar muy bien esto de su carrera como deportista y pues, también un poco lo de la pasarela, la alfombra roja, el glamour, el reflector, ¿sabes? Le ha dado también, por eso también tiene muy bien cubierta esta parte, Mariana, de la fotografía, el reflector, el modelaje y demás, donde también es todo un éxito. Sí, le sale muy bien. De hecho, ahí siempre anda por el bosque de Tlalpan corriendo mucho. Luego yo me la topo en la picada, y anda, corre la Barbie Juárez. Bueno, también, hablando de boxeo, el mexicano Ramón Inocente Álvarez derrotó por nocaut técnico en el cuarto episodio al norteamericano a Matthew Stroud en el Foro Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. Álvarez se vio fuerte, tuvo buen boxeo ofensivo ante un Stroud que solo contragolpeaba al tapatío en el tercer asalto. Es hermano del Canelo, ¿no? Este muchacho. ¿Es hermano del Canelo? Sí, claro, por supuesto. ¿A poco? Sí. Ah, mira, de lo que uno se va enterando. Sí. Bueno, y en el tercer asalto, Ramón puso ¿Conoces más al presión y Canelo? empezó. El Canelo es carnicero, el que... Por favor, Magallán, el Canelo Álvarez no es nadie en el boxeo. No es nadie, Magallán. ¿Cómo no? El mismo Lupe Pintor lo ha dicho, Magallán. Él y el Junior Este es hermano. no son nada. El Inocente no es son hermano. nada, Magallán. Y está ahí. ¿Tú crees que es un buen boxeador el Canelo Álvarez? Pues no sé, pero por lo menos su hermano ha ido ahí como bajo Le la dio sombra clases de su hermano, ha ido fue tratando de Mayweather avanzar. Jr. cuando... Ha ido tratando de avanzar ahí en el deporte de su hermano. Bueno. Así como le dieron clases a otro boxeador veterano, ¿eh? Sí, el estadounidense Bernard Hopkins regresó 51 años de edad, fíjate. A los 51 51 contra años, uno de 27 años. decidió regresar y pues sí, pasó, la lógica se impone, ¿no? Por muy buen boxeador que seas, pues terminó sufriendo una derrota frente a Smith Jr. en el Fórum de Los Ángeles allá, precisamente en los Estados Unidos. Pero fíjate, el llamado Alien volvió al ring para su último combate, pero fue derrotado por nocaut a los 53 segundos del octavo round. Fíjate, Magallán, hace mucho el juego de cuerdas que luego demasiado los boxeadores le realizan para salir después, contragolpear. Lo que él hace es que no se acaba por apoyar bien y ahí es en donde cae. Y luego sí sorprende que con tantos años de experiencia en el boxeo, no recuerde que la regla dice que una vez que estás fuera del de 6x6, tienes 20 segundos para regresar o es knockout técnico. Y se le olvidó en lo que le atendía el servicio médico. Acabó por perder de esta manera. Siempre nunca había perdido por nocaut. Que te tienes que ir de la manera más digna, a lo que hagas, te tienes que ir de la manera más digna. Y cuando te entercas, ¿no? Que no sabes, no aceptas tu realidad, pueden pasar cosas como esta. Sí, es el mismo amor al deporte también. Este hombre es figura del boxeo mundial. Tuvo una carrera dorada, ¿no? Sí, era 55 temible. peleas ganadas, 8 perdidas. Qué necesidad de despedir, que la última imagen que te quede de él como boxeador profesional, sí, y que le dio la vuelta tan grotesca que lo están botando fuera del ring. Y hablando de veteranazos, bueno, luego de dedicar precisamente 13 años de su vida al fútbol profesional, Marco Antonio el Picolín Palacios decidió poner fin a su carrera. Este hombre, que aunque pasó por Morelia, aunque pasó por Veracruz, siempre será identificado con la causa de los Pumas de la UNAM, considerado también uno de los jugadores más feos en la historia del fútbol mexicano. No solo eso, más feo. Cuando él debuta en 2004, se dice que sus compañeros en la defensa tenían que marcarlo para que no metiera autogoles. Imagínate, tenía más chamba el equipo de los Pumas, pero por supuesto agradeció también hoy en conferencia de prensa a su máximo mentor Hugo Sánchez, con el cual obtuvo el bicampeonato. También fue campeón en 2009, en 2011, pero dice que él lo forjó. A mí una vez me tocó pasar por allá donde entrenan los Pumas, Ciudad Universitaria. El regañón que le estaba poniendo Hugo Sánchez porque no supo bajar un balón, le pegó en la espinilla y bueno. Bueno, es que hay que decirlo, Marco no era un gran futbolista, no, técnicamente, tronco. le ponía muchas ganas. Su hermano, el gemelo Alejandro, pues es el portero titular y lo seguirá haciendo de los Pumas de la UNAM. Ya lo vemos en imágenes, precisamente ya estudió la carrera de director técnico y hacia allá va precisamente su próximo plan de vida. Y seguimos hablando de fútbol porque también ya lo dijimos en el noticiero, la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol con un equivalente de casi 400 mil pesos, 398,000 de pesos. Por este grito homofóbico que ya nos ha hecho lastimosamente famosos como afición
alrededor del mundo. Deja clara también la FIFA en este comunicado en el que se anunció el castigo, que la investigación por este tema sigue abierta, que no queda con las 2 multas que ha recibido la Federación Mexicana de Fútbol, sigue abierta la investigación y lo decía con Alejandro, se espera que arrancando el 2017 se haga oficial que vendrá un veto para el estadio. ¿Crees que esto se acabe, Magallanes? ¿No? La raza, la verdad, sabemos No, bien cómo complicado. es. Y yo dudo mucho que esto se acabe, este grito. Y seguirán multando. Seguirán y la gente multando, seguirá seguirán gritando. multando. Siempre esto de reto a la autoridad es parte de nuestra cultura, malamente. Y no solo eso, ¿sabes qué, Magallanes? También ha caído en otros deportes como la NFL. ¿Te acuerdas qué mala También imagen? esto empezó a expandirse, la grosería. ¿Qué más hay, Toño? Bueno, el Real Madrid, por supuesto, se proclamó campeón del Mundial de Clubes allá en Japón, tras imponerse en la prórroga de la final contra el Kashima Antlers por 4-2, consiguiendo ya su segundo título bajo esta denominación y quinto intercontinental. Los dirigidos por Zinedine Zidane, Zizou, vieron obligados a remontarse, vieron obligados tras 50 primeros minutos de desidia y tuvieron que recurrir a la prórroga en la que Cristiano Ronaldo resolvió con un hat-trick, que eso es lo que se llevó. El América pues se fue a comer sushi, se fue de shopping, se la pasó bien y ya regresó a cerca de las 4 de la tarde acá a la Ciudad de México. Ya está en la Ciudad de México preparándose, bueno, no se preparan, ¿no? Hay descanso y mañana un entrenamiento muy ligero. El miércoles el parado del equipo y se acabó porque el jueves tienen que jugar la ida de la final frente a los Tigres en la cancha del Estadio Azteca, la final de Apertura 2016. Esta fue su actuación, ya su última actuación en el Mundial de Clubs, la madrugada de este domingo, frente al Atlético Nacional de Colombia, empate a 2, en penaltis se cae 4-3, ya lo decíamos. Los Tigres viajan el día de mañana a la 1 de la tarde a la Ciudad de México, acá estarán por aquello de la maldita altura, el maldito mito de la altura de la Ciudad de México, llegarán desde mañana para el miércoles entrenar acá y que no los agarre tan de curva este tema de la altura. Y bueno, mientras las Águilas viajaban y con todo este trajín de más de 20 horas que tuvieron que hacer para regresar desde Japón a tierras mexicanas, pues los Tigres festejan de esta manera la Navidad con su afición. Es un hecho. Siempre hace muchos es videos. complicado saber a quién le va a afectar más. Si la pausa de 18 días que tuvieron los Tigres sin poder jugar, solo tuvieron un partido de preparación, solo consiguieron un rival que fue Veracruz en pretemporada. O todo este viaje larguísimo que tuvo que hacer el América para regresar de Japón, primero ir y después regresar a Japón por su participación en el Mundial de Clubs. Es lo de menos, ver a quién le va a afectar más, es un hecho, o sea, pero lo que sí es un hecho es que la final del fútbol mexicano no va a ser la misma. O sea, no, eso, va a estar eso ya más bien es un defecto de la misma Federación Mexicana de Fútbol. La calendarización, Fútbol. por supuesto, la calendarización la hicieron con los dedos de los pies, por no decir otra cosa. Y aquí se va a pagar el precio, lo veremos el jueves y el domingo allá en la cancha del Universitario. Vamos a ver este mensaje navideño de los Tigres. Esta Navidad queremos recordar esos momentos compartidos, nuestros goles, nuestras victorias, los esfuerzos por mejorar la vida y educación de nuestra comunidad. Te invitamos a que compartas con nosotros tus más lindos momentos y hagamos juntos una memoria auriazul. ¡Feliz Navidad! Los Tigres que buscan revancha, ¿eh? Así que se desinflan cada que juegan contra el América, Conca Champions, también ya una final de Liga les va mal. Nada más hay que aclarar algo, Magallanes, que el Real Madrid con esto sí dice que es, por supuesto, el primer lugar a nivel mundial. No porque el América haya quedado en cuarto, quiere decir que es el cuarto mejor equipo del mundo, por supuesto. Es una tontería pensar. Y mala actuación del América. Por cierto, hoy comenzó la venta de boletos aunque se enoje el acá, jueves señor, en la cancha de Azteca, por si está interesado en ir. Eso va a ser una pausa comercial, pero muy rápido estamos de vuelta. El América. ¿Sí?